Descubiertas dos leyendas espeluznantes de Chihuahua, misterios ocultos que embrujarán tu alma. Ana, una madre soltera de un barrio marginal de Chihuahua, lleva en su alma el peso de la desesperación. Cada noche, los ecos de su estómago vacío son superados solo por los susurros del viento inquieto. La vida no ha sido amable con ella ni con sus dos pequeños, quienes aprenden desde temprana edad lo que significa pasar hambre. Ana trabaja incansablemente en empleos temporales, cada uno más precario que el anterior, pero aunque su cuerpo queda agotado, su corazón no se rinde. Sin embargo, cuando la oscuridad cae sobre el vecindario, algo más que el hambre comienza a acechar en las calles. Esa noche, cuando las sombras se estiran y parecen cobrar vida, el teléfono de Ana suena. Es don Felipe, el viejo conocido, cuyas palabras siempre cargan un aire de misterio. Ana, tengo algo que ofrecerte. Un trabajo nocturno. Puede cambiar tu suerte. Su voz, profunda y temblorosa, despierta la mezcla de esperanza y miedo que lleva en el pecho. La necesidad de darles a sus hijos un poco de estabilidad la empuja a aceptar. Al llegar a la casa vieja al final de la calle, el ambiente se siente denso, casi palpable. El humo de cigarrillos flotando en el aire se entremezcla con susurros cargados de secretos. Rostros familiares se ven tensos, como si supieran que han cruzado una línea peligrosa. A medida que avanza la noche, la risa de los niños desaparecidos empieza a resonar en su mente, un eco que retumbaba en sus oídos, un recordatorio constante de que esa comunidad guarda sus propios demonios. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al llegar a casa, sus hijos la reciben con miradas asustadas. Mamá, vimos cosas raras, dice su hija, sus ojos grandes y asustados. Sombras, risas que venían del aire. La inquietud se apodera de Ana. Recordando las antiguas historias que su madre solía contarle sobre un espíritu vengativo, todo comienza a tener sentido. ¿Qué había hecho al aceptar la oferta de don Felipe? Él, quien parecía ser un salvador, podría en realidad ser el portador de un oscuro secreto. La atmósfera en su hogar se espesa. Esa noche, en la oscuridad, Ana escucha el murmullo de voces perdidas en el viento. El crujir de las tablas en el suelo la hace saltar. A cada rincón le susurra el miedo, mientras las sombras parecen moverse por su cuenta. En su mente, una sola pregunta, que ha desatado en su vida al acercarse a don Felipe, con el corazón acelerado, decide que debe enfrentar al anciano. En un encuentro que parece sacado de una pesadilla, los ojos de don Felipe brillan con una luz fría, profunda como un abismo. Ten cuidado, Ana. La traición a la comunidad no queda impune. Un escalofrío recorre su espalda. La noche chihuahuense se vuelve más oscura. Ella siente el aliento del peligro acechando, mientras la risa de los niños perdidos retumba en su mente como una melodía perturbadora. No hay vuelta atrás. Debe decidir, proteger a sus hijos o hundirse más en la oscura red que le tienden. La sombra del anciano se cierne sobre ella, y ahora, el reloj avanza. ¿Podrá Ana escapar de esta oscuridad que parece cobrar vida propia? La casa se llenó de un silencio inquietante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Ana, con el corazón latiendo desbocado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las manos de sus hijos, pequeñas y temerosas, se aferraban a sus brazos, buscando consuelo en su presencia. ¿Qué hacemos, mami?, preguntó su hijo, con la voz temblorosa, tan vulnerable como el entorno que los rodeaba. Ana sabía que no podía dejar que el miedo dominara. Pero los ecos de risas distantes seguían persistiendo, burlándose de su situación. Primero, debemos cerrar las ventanas y asegurar las puertas, respondió,
tratando de transmitir una seguridad que no sentía. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, generando un sonido que se multiplicaba, amplificándose como un latido siniestro. Mientras aseguraba la última ventana, un golpe sordo resonó en el exterior, seguido de un susurro que pareció desvanecerse en el viento. Ana, la voz era familiar, una melodía enredada en la memoria. No, debía ser solo su imaginación, pensó, pero el llamado reverberó en su mente como un recuerdo añejado. Los rostros de sus hijos se volvieron blanquecinos, iluminados solo por un tenue destello que surgía de su teléfono. Ana se dio la vuelta, buscando miedosamente hacia la dirección del sonido. No había nada excepto la noche, oscura y densa, como una marea que no cesaba de avanzar. La desesperación apretó su pecho. Tenía que saber más sobre lo que había despertado. Sin esperar a que la iluminación de su teléfono se apagara, tomó la decisión de salir una vez más al oscuro mundo exterior. Las sombras parecían esquivar su paso, y a medida que se acercaba a la puerta, el aire se tornó denso, cargado de una energía que la hizo temblar. «Mamá, no salgas», gritaron sus hijos al unísono, sus voces llenas de terror. Ella se detuvo un instante, el alma desgarrada entre el instinto de protección y la urgencia de descubrir la verdad. Pero el mensaje era claro, cada paso fuera del hogar era un paso más hacia lo desconocido. Finalmente, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Ana abrió la puerta con un crujido que resonó como un lamento en la noche. La oscuridad la envolvió, y el frío hizo que su piel se erizara. Frente a ella, la casa de don Felipe parecía más inquietante que nunca, iluminada débilmente por una luz titilante que se escapaba por las rendijas de las ventanas. Desesperada por respuestas, decidió acercarse, a pesar del ruego de sus hijos. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si la casa la invitara a entrar. Las voces cobraron fuerza a su alrededor, un coro de susurros demandando su atención. Pasos titubeantes la llevaron al interior, y la estancia se sintió como un laberinto de sombras. Allí estaba don Felipe, su figura recortada por la luz borrosa de una vela. Su rostro, muy serio, la miraba. «Ana, decidiste venir», dijo con una voz que parecía resonar en las paredes. «Pero ten cuidado. La estirpe de los perdidos está vigilando». Las palabras cayeron como un peso sobre ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que las sombras se acercaban, como si esperaran un orden o una señal. El anciano la observaba, y en sus ojos brillaba un destello que no parecía humano. En ese instante, un chillido desgarrador atravesó el aire, un grito que no provenía de la casa, sino de muy lejos, como una advertencia. Ana sintió que el aliento se le cortaba. «Debes decidir rápido», dijo don Felipe. «O ellos vendrán por ti también». Un estallido de pánico la tomó, mientras miraba hacia la puerta de la casa, como un posible escape. Pero el tiempo se desvanecía. ¿Podría proteger a sus hijos y al mismo tiempo resolver el misterio que la rodeaba? Las risas de los desaparecidos resonaban en su memoria otra vez, y el miedo se tornó en desesperación. Mientras las sombras empezaban a moverse a su alrededor, Ana tomó una decisión, aunque sabía que iba a sellar su destino. «Iré a encontrarlos», gritó, aunque su voz temblaba. Las sombras se detuvieron. Todo se volvió silencioso. Y en ese instante, comprendió que la búsqueda de la verdad podría costarle mucho más de lo que había imaginado. Las sombras comenzaron a acercarse más, y el aire se volvió irrespirable. ¿Quién sería la próxima víctima en esta historia que apenas empezaba? ¿Y qué precio tendría que pagar para desentrañar aquellos oscuros secretos? Ana sintió que el tiempo se detuvo. Las sombras avanzaban, deslizando sus formas como serpentinas hacia ella. La casa de don Felipe estaba impregnada de un aire pesado, casi tangible, que la envolvía cada vez más. Sus pies se sentían como si estuvieran atados con cadenas invisibles, y el grito de sus hijos se desvanecía en su mente, reemplazado por un eco persistente de advertencias y desesperación. Don Felipe se acercó a ella, su figura proyectando una sombra alargada por la luz temblorosa de la vela. «Ellos están cerca, Ana».
Pueden sentir tu miedo, dijo, su voz un susurro grave. La estirpe de los perdidos tiene un hambre insaciable, y tú has decidido abrir la puerta a sus secretos. El aliento de Ana se volvió irregular. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz casi ahogada. No sabía si el anciano era su salvador o un profeta de desgracias, pero en ese momento, no había más tiempo para dudar. Debes descender al sótano, le indicó don Felipe, señalando una escalera oscura en la esquina de la habitación que parecía tragarse la luz. Allí hallarás la conexión con el otro lado. Los perdidos ansían su regreso, y una vez que comprendas su historia, podrás decidir cómo enfrentarlos. El pánico se instaló en sus entrañas. ¿Pero mis hijos? No puedo dejarlo. Su mirada se desvió hacia la puerta, donde la luz del exterior se desvanecía, como una oportunidad que se esfumaba. Están a salvo por ahora, pero ese resguardo no durará, respondió don Felipe. Tu decisión puede ser su salvación o su condena. Ana sintió un colapso en su pecho. Una lucha interminable entre la necesidad de proteger a sus hijos y el deseo de resolver el misterio que parecía consumir su mente. No sé si puedo hacerlo, murmuró, dándose cuenta de la realidad que la acechaba. Sin avisar, un viento gélido atravesó la habitación, y las sombras comenzaron a moverse con mayor agilidad, alzándose como brazos oscuros, listos para atraparla. La vela de don Felipe parpadeó, iluminando fugazmente una expresión de determinación en su rostro. Si no actúas, perderás todo, insistió, su voz firme. Puede que lo que encuentres te aterre, pero es el único camino. Con cada segundo que pasaba, el aire se tornaba más pesado. Ana se armó de valor y dirigió su mirada hacia el sótano. Sin una palabra más, se acercó a la escalera, cada paso resonando en el silencio ominoso que la rodeaba. El escalón crujió bajo su peso, como si la casa misma protestara su descensión. Mientras descendía, la oscuridad la abrazó, y el miedo se intensificó al sentir que cada paso la alejaba aún más de sus hijos. En el fondo, el olor a humedad y a encierro se hacía más fuerte. Las paredes estrechas parecían cerrar el espacio a su alrededor. ¿Qué he hecho?, pensó, sintiendo que un sudor frío comenzaba a correr por su espalda. Al llegar al peldaño final, el resplandor de la vela que la acompañaba se convirtió en un tenue brillo que apenas iluminaba la habitación. Desde allí abajo, podía oír susurros, risas lejanas que parecían llamar su nombre, como ecos de una burla ancestral que la seguía. Ana comprendió que estaba a punto de desentrañar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Con el corazón latiendo, dio un paso hacia adelante, y justo en ese instante, la puerta del sótano se cerró violentamente detrás de ella, haciendo eco con un golpe sordo que resonó en la penumbra, atrapándola en una revelación escalofriante. Lo que viniera a continuación podría cambiar su vida y la de sus hijos para siempre. A medida que las risas se volvían cada vez más insistentes, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Quién, o qué, realmente la estaba esperando allí abajo? El aire en el sótano se sentía denso, como si cada respiración que Ana tomaba le costara más de lo normal. Las risas, cada vez más cercanas, parecían provenir de rincones oscuros que no podía ver. Las paredes estaban cubiertas de manchas, y el suelo de tierra había sido pisoteado por los pasos descalzos de aquellos que habían estado allí antes. Ana pasó la mirada, intentando enfocar los escasos destellos de luz que su vela brindaba. Una sombra se movió rápidamente a su izquierda, haciendo que su corazón se saltara. «¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz resonando en el abismo de la oscuridad, arrojando el sonido de su miedo hacia las sombras. El eco regresó burlón, pero nadie respondió. En su lugar, la habitación comenzó a crujir, como si la casa hubiese despertado de un largo sueño. A lo lejos, Ana notó un viejo baúl de madera, desgastado y cubierto de polvo. Parecía llamar su atención. Se acercó con cautela, sus manos temblorosas iluminadas por la tenue luz de la vela que sostenía. El baúl estaba entreabierto, y un súbito impulso le hizo querer abrirlo. Justo cuando sus dedos tocaron la tapa, un viento helado recorrió el sótano, arrastrando con él sus pensamientos de escapar y llevándola hacia la curiosidad. Fue entonces que escuchó las risas de nuevo,
pero esta vez eran seguidas de un murmullo, un susurro que acariciaba su mente. Ana, ven, la voz parecía provenir del baúl. Con el corazón latiendo en su garganta, lo abrió completamente. En su interior había libros viejos, sus páginas amarillentas casi parecían moverse solas. En la parte superior, encontró una foto descolorida de una familia, con rostros pálidos y ojos vacíos que parecían mirarla directamente. El terror se apoderó de ella al reconocer el lugar, la misma casa en la que estaba atrapada, pero puesta en una época que no podía recordar. Ana tomó el libro más cercano, temiendo abrirlo, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al pasar sus hojas, empezó a leer en voz baja sobre rituales olvidados, pactos oscuros y la estirpe de los perdidos. Cada palabra resonaba en su cabeza, como si la estuvieran invitando a unirse a ellos. Los susurros se intensificaron, volviéndose abrumadores, asfixiantes. De repente, una de las sombras emergió del rincón más oscuro del sótano. Era una figura tal vez humanoide, pero distorsionada, como si su ser estuviera compuesto de pura oscuridad. Se acercó lentamente, moviéndose con una fluidez antinatural. «Has sido elegida», decía la sombra con una voz que era un eco de un grito antiguo. «Ella está aquí por ti». Ana. Un montón de imágenes llenaron su cabeza en un instante, sus hijos, sonrientes y seguros, pero también el eco del terror que podría abatirse sobre ellos si no daba un paso adelante ahora. La figura se detuvo, y sus ojos vacíos brillaron con una luz inquietante. Ana sintió que el suelo temblaba a sus pies. «¿Qué es lo que quieren de mí?», gritó, sabiendo que sus hijos estaban en juego. Obligada a confrontar el legado que había desatado, la sombra extendió su mano, una invitación ominosa. El silencio se adueñó del lugar, y Ana, a pesar de su miedo, sabía que su decisión estaba a punto de marcar el comienzo de un oscuro sendero. Mientras luchaba contra la atracción de la figura, algo escalofriante resonó en su mente. Lo que estaba a punto de aceptar podría cambiarlo todo, y en ese preciso instante, el eco de una risa conocida atravesó la oscuridad. Eran sus hijos. «Mamá, ven», clamaron, sus voces resonando con desesperación. Ana sintió que el suelo bajo ella se desvanecía, y antes de poder reaccionar, comenzó a caer, gritando. «¿Qué harás, Ana?», resonó la voz en su mente mientras la oscuridad la consumía. Pero antes de que pudiera contestar, la sombra lanzó un último aviso. «No olvides que a veces las respuestas son más peligrosas que las preguntas». Así, se sumergió en la penumbra, no sabiendo que el verdadero horror apenas estaba comenzando. ¿Qué verdad revelaría el viaje a través de las sombras? ¿Encontraría a sus hijos o descubriría algo más aterrador? El frío envolvió a Ana como una manta helada mientras caía sin final aparente. Las risas de sus hijos resonaban, pero por alguna razón, ahora parecían lejanas, distorsionadas, como si fueran ecos de un recuerdo borroso. La oscuridad se cerró a su alrededor, aplastando su aliento y llenándola de una angustia abrumadora. Finalmente, aterrizó en un suelo blando, como tierra recién removida. Ana se levantó tambaleándose, su corazón retumbando en su pecho. La luz de su vela había desaparecido, dejándola a ciegas. A su alrededor, el aire era pesado y rancio, impregnado de un olor a moho y descomposición. Aquel lugar no era el sótano que había conocido. Esto era un laberinto de sombras. «Ana», una voz resonó, temblorosa y conocida. Era la sombra que había visto antes, ahora presente, pero sin forma definida. La figura parecía desenfocarse y luego reagruparse, como polvo girando en un rayo de luz. «Ven, tómame de la mano». El frío la atravesaba cada vez que la sombra pronunciaba su nombre. Ana retrocedió, recordando las advertencias. No había que confiar en las sombras. De repente, la atmósfera cambió. Podía escuchar susurros amortiguados que parecían venir de todas partes. Eran las risas. Aquellas risas que antes sonaban alegres, ahora tenían un tono macabro, burlón, como si se regocijaran en su confusión. «¿Dónde están mis hijos?», gritó, sin poder mantener la calma. Las paredes comenzaron a temblar, y Ana sintió que algo estaba despertando a su alrededor.
Ellos son parte del juego, murmuró la sombra, cada palabra un sutil veneno. Solo tú puedes salvarlos, pero ¿estás dispuesta a pagar el precio? Ana sintió que el suelo debajo de ella respiraba, como si la casa misma estuviera viva, aguardando su decisión. Así de oscuro era el pacto que la sombra representaba. Un brillo pálido iluminó una abertura en la distancia. Sin poder pensar, se dejó llevar hacia la luz, el eco de los gritos infantiles guiándola. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la abertura era un espejo, cubierto de una delgada capa de polvo. El reflejo mostraba una imagen distorsionada de su hogar, pero estaba envuelta en una penumbra ominosa. En el espejo, vio a sus hijos atrapados en una especie de danza siniestra, rodeados de figuras similares a sombras danzando alrededor de ellos. Una risa infantil resonaba, y Ana sintió que su corazón se rompía en pedazos. «Mamá. Ayúdame», gritaron al unísono, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. «No». Ana se llevó las manos a la cabeza, luchando contra la desesperación. «Tengo que salvarlos». La figura del espejo se amplió mientras su corazón latía con furia. La sombra se desvaneció gradualmente, pero sus palabras aún estaban allí. Los pactos tienen un costo, y la verdad puede ser más oscura que la mentira. Ana, enloquecida por el miedo y la rabia, miró el espejo. El deseo de salvar a sus hijos podía llevarla a cruzar la línea entre lo oscuro y lo irreparable. ¿Qué estaba dispuesta a entregar? Estaba dispuesta a convertirse en una sombra también. Las luces del espejo comenzaron a hundirse y las risas se tornaron en gritos. Era una elección imposible, un dilema que abrumaba su mente. ¿Se sacrificaría a sí misma para salvarlos? ¿O habría algún otro modo? Tus decisiones definen tu destino, Ana, resonó la voz en la oscuridad, retumbando cada vez más, mientras el espejo vibraba ante ella. Un nuevo grito desgarrador rompió el silencio. La risa se desvaneció y un silencio sepulcral la envolvió. Ana entendió que el verdadero horror aún no había terminado. Sería capaz de pagar el precio que exigiría la sombra por rescatar a sus hijos. La duda la consumía, y las risas resumían en un eco sombrío. Pero entonces, una presencia abrumadora se formó detrás de ella. Sin darse vuelta, sintió un frío gélido a su espalda, y supo que la sombra estaba esperando su decisión. La elección estaba en sus manos, pero a un costo que nunca imaginó. Ana se enfrentó al espejo, el pánico le apretaba el pecho. ¿Qué haría en la encrucijada de la vida y la muerte? La respuesta podría sellar su destino para siempre. Ana sintió el bulto frío y pesado detrás de ella, una presencia palpable. Su corazón palpitaba, y la necesidad de ver, de entender, era abrumadora. Un hilo de valentía la empujó a volverse lentamente. Al hacerlo, no vio a la sombra, sino una figura aún más aterradora. Era ella misma, pero con un semblante desolado. Su reflejo estaba distorsionado, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. ¿Qué eres? Ana apenas pudo susurrar, horrorizada por la imagen que la miraba fijamente, con ojos vacíos y una sonrisa desdentada que hacía eco de su propia risa. ¿Eres una sombra, o soy yo la sombra? La figura sonrió, pero ese gesto no contenía alegría. Soy tu miedo, tu culpa, lo que has ignorado. Me has alimentado con el tiempo. Solo así puedo existir. Las palabras atravesaron a Ana como dagas. Estaba rodeada de su propio terror. El espejo, antes un portal de esperanza, se convirtió en una ventana a sus peores secretos. Pudo ver cada momento de desdicha, cada lágrima no derramada por sus hijos, cada decisión que la había llevado hasta allí. Un grito resonó en la penumbra, y Ana se volvió hacia el espejo. Sus hijos estaban más cerca, su danza ahora una tormenta de desesperación, atrapados en un ciclo de alegría macabra. Mamá. Su voz era ahora una mezcla de rescatadores y condenados. Ayúdanos. ¿Qué tengo que hacer?, gritó Ana, presa de la locura. La figura en el espejo se inclinó, su rostro distorsionado tomó la forma de sus pequeños, clamando por su ayuda.
La sombra puede darles lo que desean, a cambio de algo muy valioso. Ana sintió un ardor en su pecho, como si una parte de su alma estuviera desgajándose. ¿Qué es lo que tengo que dar? La sombra no respondió. Pero los ecos de su voz resonaron, todo tiene un precio. Tal vez, solo lo que eres. El aire se volvió irrespirable, como si el mundo se comprimiera a su alrededor. Su mente se debatía entre salvar a sus hijos y perderse en la oscuridad. La risa de la sombra retumbaba más fuerte, como si disfrutara de su indecisión. La pregunta se repetía como un mantra, hasta donde llegaría por ellos. Las sombras comenzaron a moverse, envolviendo su cuerpo, anudándose en torno a sus pies como serpientes. Tendido en el suelo, el pánico la consumía. Pero entonces, una chispa de lucidez brotó dentro de ella. ¿Vas a dejarlos así? ¿Confiar en esta oscuridad? Ana cerró los ojos con fuerza. No puedo dejar que esto termine así. Con cada palabra, la desesperación se fue convirtiendo en determinación. La sombra a su lado comenzó a desvanecerse. Ella sabía lo que debía hacer. Con un grito que atravesó el laberinto de sombras, Ana rompió el silencio. Liberaré a mis hijos. Haré lo que sea necesario. La fuerza de su voluntad iluminó la oscuridad momentáneamente, y pudo ver las lágrimas en los ojos de la figura reflejada, pero, al mismo tiempo, sintió una tirantez en su pecho, una resistencia volcánica que le decía que cada acción tendría repercusiones profundas. Algo dentro de ella sabía que al tomar esta decisión, el acto de liberarlos vendría acompañado de una sombra que la seguiría para siempre. ¿Qué harás, Ana? ¿Te convertirás en lo que temes? La voz resonó, confusa y seductora. Ana respiró hondo, sintiendo las sombras retorcerse a su alrededor. Ahora sabía que no solo estaba luchando por sus hijos, sino también por su propia alma. La elección se acercaba y con ella, la sombra se abalanzaba, dispuesta a cobrar su precio. No. Fue lo único que lecciona su boca mientras el eco de su grito se perdía en la oscuridad, dejándola atrapada en una red de antiguos pactos. Afuera, la noche guacha y los ecos de su lucha, entre lamentos que apenas comenzaban. La larga noche apenas comenzaba, y Ana se dio cuenta que este viaje apenas estaba por revelarse en toda su oscuridad. ¿Quién realmente pagaría el precio de su decisión? ¿Qué sombras más profundas literalmente habrían de despertar? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la sombra se arremolinaba a su alrededor, como si el propio mundo fuera consciente de su batalla interna. Sin poder comprobar lo que había perdido, se lanzó hacia el espejo, un portal que parecía devorar la luz a su alrededor. Justo cuando sus manos tocaban el frío cristal, una onda de energía la atravesó. Se sintió como un navegante en la tormenta, agitando una vela desgastada en medio de una noche sin estrellas. Los lamentos de sus hijos se volvieron más intensos. Mamá. No nos abandones. Sus voces, una melodía entre el dolor y la desesperación, la arrastraron hacia atrás. El reflejo distorsionado de su ser reía, una risa que acentuaba su locura. ¿De verdad quieres arriesgarlo todo por ellos? Sabes que no lo merecen. Ana cerró los ojos, buscando claridad en medio de la tormenta de emociones que la abrazaban, frío y caliente a la vez. Recordó las tardes que perdió en la rutina, los sueños marchitos de sus pequeños, las promesas olvidadas entre el vaivén del día a día. Un sentimiento de culpa la ancló, pero también despertó la rabia. ¿Y si soy capaz de luchar por ellos? ¿Y si mi sacrificio es más que esta sombra? De repente, el espejo brilló, y las imágenes de sus hijos aparecieron con fuerza. Móviles, vibrantes y vivas. Liberarnos, mamá. Rompe la cadena. La desesperación en sus voces le hizo tambalear. La sombra a su lado se reía, burlándose de su lucha interna. ¿Qué estás dispuesta a perder? Una decisión firme cruzó por su mente. ¿Qué debo dar para salvarlos? La sombra se hizo más poderosa, susurros llenaron el aire con promesas dulces. Todo lo que consideras valioso. Tu luz, tu amor, tu esencia. Una parte de ti para darles la vida que anhelan.
Ana sintió el ardor creciente en su pecho, una presión que la ahogaba. «Basta», gritó, su voz resonó como un trueno, haciendo que se detuviera la risa de la sombra por un instante. «Prometí cuidarlos y lucharé hasta el final». Su resolución se erguía como una barricada contra la manipulación. Con un movimiento feroz, sus manos se cerraron en un puño y, con un alarido, empujó su voluntad hacia el espejo. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, conforme las sombras se retorcían, atrayéndola hacia el vacío. «No, no, no, debéis ir abajo. Regresad a mí». La sombra, ahora furiosa, trató de atraparla, enredando sus dedos en su cabello, en sus sueños. «No saldrás tan fácil, Ana. Pagarás un precio terrible». La tensión alcanzó niveles insoportables, y el tiempo parecía detenerse. Ana luchó, su corazón al borde de la explosión, temiendo que todo se desmoronara. Pero entonces, en la vorágine, vio algo. Un destello brillante en el fondo del espejo que la miraba esperanzado. Era la luz de la esperanza, una chispa que resonaba con sus deseos más profundos. Desesperada, extendió su mano hacia esa luz. «Tus vidas tienen más valor que mis miedos». Y en un instante de claridad, se lanzó hacia adelante, dispuesta a pagar cualquier precio. Una risa sibilante reverberó a su alrededor. «¿Estás lista, Ana? Lo que estás a punto de hacer no tiene retorno». La realidad se desvanecía en un torbellino de luces y sombras, y el final parecía inevitable. Finalmente, en el abismo, una nueva voz se unió al clamor de sus hijos: «Mamá, ven con nosotros». Era su madre, la que había perdido tiempo atrás. La conexión era abrumadora, y la verdad temía revelarse entonces. La oscuridad parpadeó y lo único que le quedaba por hacer era entregarse. La noche tenía historias que contar, y Ana aún no sabía si sería la protagonista o una sombra más en el relato. Los ecos de sus decisiones reverberaron, y la pregunta flotó en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a sus hijos y a sí misma? La luz del espejo la envolvió, una corriente resplandeciente que decidía su destino. El instante se estiró como un chicle al sol. Ana sintió que su alma se desprendía lentamente, como si fuese humo en una noche fría. Las voces de sus hijos clamaban, cada vez más desesperadas, como un eco que retumbaba en su mente. «Mamá, no nos dejes». Pero en ese mismo instante, la sombra susurró, burlándose de su resistencia: «Entrégate. Solo así podrás salvarlos». Al escuchar esta invitación, Ana tembló. Estas voces, llenas de amor y dolor, tan familiares, eran ahora su prisión. Su corazón pulsaba con una mezcla de amor, culpa y desesperación. Entonces, de la neblina en el espejo, emergió una figura con rostro conocido. Era su madre, pero lo que antes fue una imagen de amor ahora era un reflejo de tristeza y anhelo. «Ana, ¿quiénes son esas criaturas que gritan por ti?». Su voz, dulce pero penetrante, hizo eco en el fondo del alma de Ana. «Son parte de tu vida, parte de tu sombra». La figura se acercó, extendiendo su mano hacia Ana. Al tocarla, una corriente fría recorrió su cuerpo, como la sombra que pedía ser reconocida. «Todo lo que eres, todo lo que has hecho, te ha llevado hasta aquí. No puedes correr de tu verdad». Las palabras fueron como dagas, crujientes y punzantes, desnudando miedos que nunca se atrevió a enfrentar. Ana temía perderse, pero en su esencia sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. «No dejaré que me controle». Su grito resonó en el espacio, y en ese momento la imagen de su madre cambió. Estaba allí, pero una sombra oscura comenzó a devorar su figura. «A veces, lo que creemos que amamos es la cadena que nos ata», advirtió su madre, mientras se desvanecía lentamente, tragada por la oscuridad. La sombra se burló, riendo con un eco inhumano. «¿Ves? No puedes salvarte si no enfrentas tus propios demonios. Esos niños que claman, son solo un reflejo de lo que perdiste». La risa resonó como un trueno. Ana sintió su corazón golpear con fuerza, el propio miedo reflejado en su pecho. «Basta», gritó,
sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Con cada palabra, la luz del espejo brillaba más intensamente. Mis hijos son más que una sombra. Son mi vida. Las imágenes de su familia comenzaron a formarse en el cristal. Vi a sus pequeños jugando, riendo, ajenos al terror que la envolvía. Pero había algo más. En medio de ellos, una gota de oscuridad oscurecida permanecía en el fondo de cada imagen, como un virus que amenazaba cualquier felicidad que ella podía recordar. Ana sintió el vacío dentro de su pecho abrirse aún más. No puedo dejar que la sombra gane, susurró, y en su voz había una determinación que la llenaba de valor. Los voy a salvar. Aunque tenga que enfrentar mis peores miedos. Alzó la mano hacia el espejo, dispuesta a romper el ciclo. La sombra se movió hacia ella con rapidez. Tu dolor te consume, y yo lo aprovecho. Sabes que es cierto. Las palabras fueron como cuchillas que cortaban en su interior, mientras su ser se tambaleaba, pero la imagen de sus hijos inflamedó su prima luz, estaba lista para luchar, dispuesta a dejarlo todo. Cuando sintió que la oscuridad se cerraba aún más a su alrededor, recordó cada rayo de alegría. Alzó su voz. Los reivindicaré, a costa de lo que sea. En ese instante, la sombra bramó, una tormenta de venganza. Si decides romper la cadena, estarás atada al sufrimiento eterno. Hazlo y tendrás que enfrentar lo que verdaderamente eres. Las palabras eran veneno, pero Ana, con el corazón que latía fuerte, se lanzó hacia adelante, sabiendo que aquel camino solo podría llevarla a una verdad desnuda y aterradora. El espejo crujió. La luz y la oscuridad bailaban, entrelazándose en un tango aterrador. ¿Tendría la fuerza para enfrentar la oscuridad que no solo amenazaba a su familia, sino a ella misma? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la última imagen de su madre se desvanecía en el torbellino. Ana comprendió que no solo luchaba por sus hijos, sino también por su propia salvación. Pero el verdadero terror estaba aún por venir. ¿Qué secretos oscuros surgen al enfrentarse al propio reflejo? La sombra susurró a su oído, y esa duda, como una espina, se clavó en su ser. Ana sintió la presión del espejo sobre ella, como si una mano invisible intentara arrastrarla hacia un abismo oscuro. En su mente, las imágenes de su infancia empezaron a disolverse, reemplazadas por visiones distorsionadas de sus hijos. Sus risas se mezclaban con llantos, sus rostros se tornaban sombras mientras la luz del espejo parpadeaba, como si dudara en seguir iluminando su camino. No. Esto no puede ser real, gritó, pero su voz resonó en un eco vacío. Las paredes a su alrededor comenzaron a cerrarse, como si fueran los muros de una celda que la aprisionaban. Las voces de sus pequeños ahora eran un murmullo distante, opacadas por un rugido profundo que surgía del espejo. La sombra, alígera y voraz, se arremolinaba en el vidrio, invitándola a perderse en su abrazo gélido. Ana cerró los ojos, aferrándose a los recuerdos que aún podía sentir. Debo recordarlos, susurró a sí misma. Imaginó a su hija corriendo por el parque, con risas que flotaban en el aire como notas de una melodía. Luego, se concentró en su hijo, quien solía abrazarla con fuerza cada vez que regresaba del trabajo. Son mi luz, se repitió, mientras su pecho se llenaba de una fuerza renovada. La figura del espejo se movió, tomando la forma de sus hijos. Pero eran versiones deformadas, como si la sombra los hubiera retorcido. Los ojos estaban vacíos, y su risa fue reemplazada por un lamento desgarrador. Mamá, gritaron al unísono, la voz mezclándose en un eco que atravesó su corazón como un cuchillo filoso. No. Ana sintió que la desesperación crecía. Tenía que romper ese hechizo, debía deshacer aquella trampa de miedo. Sin pensarlo, corrió hacia el espejo. La sombra se retorció, pero Ana no podía detenerse. En su mente resonaba una idea: no son ellos, son solo ilusiones construidas de mi dolor. Sabiendo que esa batalla era suya, tomó una respiración profunda y extendió la mano. El frío del espejo la atravesó al instante, y se sintió como una corriente eléctrica que recorría su cuerpo.
En ese momento vio más allá de las imágenes distorsionadas, vio la luz. Esa luz era el refugio que había creado para sus hijos, un lugar donde su amor podía florecer sin las cadenas de sus propios miedos. Con el poder de esa visión, gritó, mi amor por ellos es más fuerte que tu sombra. Las palabras reverberaron en el espejo, y la luz estalló en un esplendor cegador. La oscuridad titiló, como si temiera aquella luz que ardía con verdades ocultas. La sombra, atemorizada, retrocedía. Sin embargo, un último eco retumbó dentro de ella. Siempre te encontrarás con tu verdad, Ana. Solo será cuestión de tiempo. La risa se transformó en un lamento, mientras las figuras distorsionadas de sus hijos comenzaron a desvanecerse. Ana luchó contra la tentación de dejarse llevar por el miedo, enfocándose en el brillo que sus recuerdos le otorgaban, pero los ecos no se apagaron. Una niebla pesada comenzó a infiltrarse en la habitación, distorsionando la luz. Ana se giró, y lo que vio la heló hasta los huesos. Allí, detrás de la sombra retorcida, estaban sus hijos, pero sus rostros eran pálidos y desangelados. Mamá, ven por favor. El terror se apoderó de Ana. No, no son ellos, murmuró, pero su corazón palpitaba con fuerza, llenándola de una mezcla de pánico y esperanza. ¿Qué debo hacer? La sombra se reía, burlona, mientras las visiones de sus niños suplicaban por ayuda, y justo cuando su mente parecía romperse, el espejo resonó con un eco profundo. ¿Estás dispuesta a perderte para salvar lo que más amas? La respuesta se encuentra en la oscuridad, pero no sin un precio. Aquella promesa, cargada de advertencias, flotó entre las imágenes. La pregunta latente, oscura y amenazante, Ana sabía que se encontraba al borde de una decisión que cambiaría todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus hijos? La oscuridad la miraba fijamente, y la luz parecía titubear. ¿Encontraría la fuerza para enfrentar lo que verdaderamente era? ¿O la sombra la consumiría al final? La pregunta quedó vacía en el aire, resonando con la intensidad de su incertidumbre. La tensión en el aire era palpable. Ana, atrapada entre el deseo de salvar a sus hijos y el terror que la envolvía, sintió como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las sombras se acercaban, elevándose como serpientes al acecho, mientras sus ecos burlones rebotaban en el espacio oscuro que la rodeaba. Déjate llevar, Ana, entrega lo que más amas, susurró la sombra, su voz como arena movediza que la invitaba a caer. Ana apretó los dientes, la visión de sus hijos danzando entre risas distorsionadas y llantos la mantuvo en pie. La presencia de la sombra se volvía más pesada, cada palabra ofrecida como un anhelo de desesperanza. No puedo dejar que esto me consuma, dijo, finalmente, encontrando el valor que creía perdido entre las tensiones. Miró hacia el espejo, donde sus hijos invocaban su nombre. Lucharé por ustedes hasta el final. Preparándose para el clímax de su decisión, Ana extendió una mano y tocó el espejo. Una sacudida de energía la atravesó, era como si el mundo se desdoblaba a su alrededor. En su mente, vislumbró los rostros de sus hijos, brillando con el amor que había cultivado en su corazón. En esa fracción de segundo, sintió la conexión con ellos, algo que no podía romperse, algo que no podía permitir que la sombra dañara. Ellos son mi luz, susurró, y al hacerlo, el poder de esa conexión empezó a brillar. La oscuridad se abalanzó sobre ella, pero Ana permaneció firme. Vio las sombras encogerse, la risa burlona disminuyendo mientras su luz comenzaba a purificarlas. No. No puedes hacer esto, gritó la sombra, pero la fuerza que emanaba de Ana la empujaba hacia atrás, cada palabra una oleada que barría la maleza de miedo. Tienes que decidir. No a costa de mis hijos. Ana gritó de nuevo, ahora con más firmeza. Ella sabía que convertirse en una criatura de sombra sería el verdadero horror, un horror que ella no podía permitir que ni sus hijos, ni ella misma, conocieran. Gritó todo lo que tenía dentro, nunca renunciaré a ellos. Son el futuro, son mi razón. Los ecos de su fuerza resonaron a través del espacio oscuro, y detrás de ella los murmullos de sus hijos comenzaron a elevarse,
convirtiéndose en un grito de esperanza. El espejo vibraba, la luz resplandecía y las risas distorsionadas se desvanecían en un grito ensordecedor. Una luz desbordante, caliente y brillante, emanó del espejo, abrazando a Ana y colisionando contra la sombra desde todos los lados, desatando sombras en el proceso. La risa de la sombra se convirtió en gritos, y Ana sintió que todo su ser atravesaba un limbo tenue entre el horror y la salvación. «Este es tu final», exclamó. Los ecos de sus hijos resonaban en su cuello como un canto a la vida. Justo cuando la luz del espejo estalló en 1000 fragmentos, Ana gritó: «Yo elijo el amor». El sonido del cristal rompiéndose reverberó en el aire como un trueno. La sombra gritó, desvaneciéndose en un torbellino de sombras, mientras la luz se expandía hacia ella. Ana, sintiendo que estaba en el epicentro de esa explosión brillante, cerró los ojos, sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Y cuando la luz la envolvió completamente, supo que había tomado la decisión correcta. Al abrir los ojos, se encontró de pie frente a sus hijos. Sus rostros iluminados reflejaban la alegría, la calidez, un hogar lleno de amor resguardado del terror. La oscuridad se había disipado, y aunque el eco de sus decisiones pasadas aún resonaba en su mente, estaba lista para enfrentar el futuro con firmeza. «Mamá», gritaron al unísono, corriendo a abrazarla, sus gritos eran un canto de libertad. Ana sintió un nudo en la garganta, un agradecimiento profundo y eterno por la oportunidad de redimir sus decisiones. «Prometo que siempre estaré aquí para ustedes, nunca más les dejaré», susurró, llena de determinación. Mientras se alejaban de la casa oscura, su corazón latía libre, dispuesto a afrontar todo lo que viniera, más fuerte que nunca. Ana había elegido la luz, y eso los había salvado. Ahora tú también tienes una decisión que tomar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán con la piel de gallina. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude a seguir trayendo más relatos impresionantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrentó Ana a la oscuridad y salió victoriosa. Tu apoyo es esencial y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Hagámoslo juntos.